Me parece una cosa bastante positiva que los ciudadanos podamos participar en estas cosas, pero si va a servir para algo, pues no sé, espero que cuando yo sea mayor y pueda ir y si me veo abocada a ir como mi madre, pues que la accesibilidad sea mejor de la que es ahora. Ellas dos pasan el informe, pero después lo que interpreta es el ayuntamiento. Y claro, la reclamación se diluye en el momento, ya es individual. O sea que tiene las cosas positivas de salir a la calle y que la gente conozca que se puede participar. Pero para mí tiene el inconveniente de que la segunda parte es esa. A fin de cuentas decide el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, si no cumple, va, si reclamas, mande el que mande. No se trata de que este sí y el otro no. ¿Qué hacemos? Ya tienes que ir individualmente, ya no vas colectivamente. Ya no vienen los que han venido a recoger sino que ese es el hándicap que veo. Bueno, yo creo que estas formas de buscar las opiniones de las necesidades que pueda haber en el pueblo me parecen fantásticas, muy bien. Yo creo que es parte de una cierta democracia que empieza a darse en los ayuntamientos que son del pueblo, pero que yo creo que hay que ir mucho más allá todavía. Es decir, hay tanto que modificar que sería bastante extenso hacerlo, pero concerniente a los mapeos esto es un paso muy importante.